Bueno, si lo piensas bien, yo creo que el país la verdad no tiene solución. Ya, ¿por qué? Pero no me parece. Bueno, hace poco más de un año habíamos grabado este audio como una especie de trailer promocional de lo que queríamos hacer en el mundo posible. Y lo estábamos volviendo a escuchar porque tiene harto que ver con lo que habla Jordan Peterson en este capítulo, ¿no? Sí, en el capítulo de hoy vamos a hablar en el episodio de hoy vamos a hablar sobre la regla número 4 que se llama Piensa que la oportunidad reluce allí donde se ha renunciado a la responsabilidad. Jordan nos explica, ¿no?, que puede que en la vida, desde los espacios más pequeños, nos crucemos con personas, lo voy a leer, compañeros subordinados o jefes que no hacen bien su trabajo, puede que nos supervisen personas narcisistas, incompetentes, malévolas o déspotas, y que puede que realmente no hagan bien el trabajo que tienen que hacer. Entonces, Jordan nos propone que nos preguntemos, a pesar de que a veces tal vez de rabia, ¿qué pasa si nosotros asumimos las responsabilidades de ellos? Uh-huh. Y que siempre esas cosas que quedan pendientes son importantes para hacer. Entonces, anima a que si es que tú empiezas a hacerte cargo de quizá las responsabilidades de otra persona, puede ser la oportunidad para que tú te vuelvas indispensable en el espacio en el que te estás desarrollando o estás creciendo, ¿no? Claro, y por eso, digamos, lo vinculábamos con este audio, ¿no? O sea, el problemas, dificultades, como dice el mismo capítulo, ¿no? O sea, responsabilidades de las que nadie se está haciendo cargo, hay un montón. Y no solo en el caso del país, digamos, de Bolivia, sino en cualquier lugar. O sea, en gran medida los problemas que se van acumulando en las sociedades son eso, ¿no? O sea, cosas que la gente, y un poco esto lo refuerza lo que veníamos hablando antes, ¿no? O sea, no quiere hacer por varias razones, ¿no? Entonces como que van dejando para más adelante o por distintos motivos, por miedo, que es uno de los temas que también toca, ¿no? O sea, estas responsabilidades, estas cosas que hay que hacer, que son difíciles, que son importantes y por eso se van, ¿no? Se produce este efecto perverso, ¿no? De acumulación de problemas de los que nadie se quiere hacer cargo. Y la invitación de Jordan Peterson de nuevo es provocadora, ¿no? En el sentido de decir es, como tú decías, es hazte cargo de eso que quizá técnicamente no te corresponde, pero ahí hay una oportunidad. Él dice, ¿no?, que quizá no habría tantos problemas si es que, como tú dices, Jorge, no se acumularía todo esto, ¿no? Pero las cosas pequeñas se van acumulando y se vuelven más grandes. Y él decía, ¿no? Capaz tú piensas que no eres capaz de asumir esas responsabilidades o que no puedes con eso que tienes enfrente, pero ¿qué pasa si te conviertes en una persona que sí? Uh-huh. Entonces, como en anteriores episodios y capítulos, Jordan nos sigue invitando a que tengamos esa transformación interna, ¿no? De podernos creer capaces de hacer ciertas cosas y de ponernos en acción, ¿no? Porque él habla de que las cosas difíciles son las que valen realmente la pena. Y además, o sea, empieza justamente este capítulo, perdón, con esta idea, ¿no? O sea, de hazte indispensable en el espacio. Primero empieza ahí, ¿no? En el espacio en el que trabajas. Y me hace recordar, creo que era en la introducción, ¿no? O sea, este ejemplo que él mismo pone, ¿no? De que un mesero va con su familia a un restaurante y un mesero se le acerca y le dice si podían hablar un minuto solos, ¿no? Y le cuenta que después de leer su primer libro, él se propone ser un buen mesero y trabajar mejor, etcétera. Y le cuenta que gracias a esos consejos que ha aprendido en el primer libro, su jefe lo asciende, le pagan más, etcétera. Y un poco me hacía recuerdo a ese ejemplo que pone, ¿no? O sea, y es un punto importante, ¿no? O sea, sí, quizá en primera instancia hacerte cargo de la responsabilidad de otro pueda parecer molesto. Y de nuevo, refuerza este círculo vicioso de nadie se hace cargo, ¿no? Ah, eso lo debería hacer el otro, no yo, ¿no? Entonces, pero el problema no se soluciona y entonces, no sé, por poner un ejemplo tonto, te cortan la luz porque, no, yo no tenía que pagarla, ¿no? La tenía que pagar el otro. Sí, pero el otro estaba con baja médica, por decir una tontería, ¿no? Entonces, si alguien no se hace cargo, los problemas se van a acrecentar, ¿no? O van a aparecer nuevos problemas. Y ahí, de nuevo, ¿no? Usando estos recursos, no lo vamos a desarrollar con calma ahora, ¿no? Porque no vale la pena. Retomando algunos mitos antiguos, en este caso del antiguo Egipto, cuenta justamente cómo el peligro de no hacerte cargo de las responsabilidades. Y la parte que quiero rescatar es el de no querer ver
conscientemente, ¿no? O sea, la imagen de la mitología que utiliza es este dios, ahorita no me acuerdo, que justamente, ¿no? O sea, en algún punto se deja de ver, digamos, ¿no? Y por eso lo terminan matando, ya no me acuerdo todos los detalles, pero quizá lo interesante era eso, ¿no? O sea, las responsabilidades están ahí, abrí los ojos, ¿no? Y además de eso, ¿no? Que Jordan no las enumera, pero a mí me gustó mucho que al hablar de empezar a deshacerte de esas cosas pendientes, ya sean tu responsabilidad o la de otros, te vuelves más fuerte, ¿no? Y él le incluía, tampoco quiero que lo entiendan como una acción así dada hacia los demás y que siempre tienes que hacer, porque él igual al principio comienza diciendo, no los invito a martirizarse, ¿no? Tienes que acaparar todo, porque tampoco es justo, puede que realmente no te parezca justo, ¿no? Uh-huh. Pero otra cosa que yo he podido rescatar también es que él, si bien invita a hacer las cosas para los demás, esto yo lo he entendido como que hazlo por ti. O sea, volverte indispensable, hacer mejor tu trabajo, hazlo para crecer tú, para hacerte más fuerte tú, para asumir las cosas tú. Y así las consecuencias sí pueden ser para los demás, ¿no? Porque la meta que te pones ya es para los demás. Pero no lo hagas como que tal vez para salvar a la otra persona o ese tipo de cosas porque cambia la intención, ¿no? No, y es una buena observación que haces, ¿no? O sea, porque el punto justamente no es ser el que, digamos, un poco lo dice él, ¿no? O sea, ponerte en el lugar de la víctima que hace lo que los otros no quieren hacer, sino lo interesante es que lo plantea como sé inteligente y justamente, ¿no? Haz esto que los otros no quieren hacer, aprender lo que tú decías es parte de un crecimiento personal y no solo te va a hacer bien a vos, sino como dices, ¿no? Le va a hacer bien al resto, ¿no? Y por eso la frase del principio vuelvo, ¿no? O sea, a mí me parecía interesante recordar que hace más de un año la intención justamente de Mundo Posible era hablarle a través de este formato justamente a esa gente que ve que hay problemas y quizá ahorita no sabe cómo encararlo, no sabe qué hacer, pero se da cuenta que hay que hacer algo, ¿no? Y por eso me gusta también esta frase que él pone en el libro, ¿no? O sea, la responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? ¿No? Dice, contén el mal, reduce el sufrimiento, aborda la posibilidad que surge ante ti cada segundo vital con el deseo de mejorar las cosas, sea cual sea la losa con la que cargues, independientemente de la injusticia y la crueldad de la vida que tantas veces parecen arbitrarias. O sea, a mí me ha parecido súper linda esta frase, por eso la quería, ¿no? citar, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir hacerte responsable? Justamente eso, ¿no? O sea, contén el mal, reduce el sufrimiento. Y esas no son cosas que podemos decir desde aquí como cosas concretas. De ahí también esto, ¿no? O sea, la idea de, estamos hablándole a gente que puede ver esos problemas, que puede ver esos males, que puede reducir esos sufrimientos si se decide hacerlo, ¿no? Y esa es nuestra intención. Y era nuestra intención desde el principio. Por eso recordar que habíamos empezado con esa intención, esa idea. Y Jordan nos propone también que para que esto sea un poquito más llevadero, el asumir ciertas responsabilidades, le demos significado a todo lo que hacemos, ¿no? Y el significado es, él siempre propone eso, ¿no? Que sea más allá de un egoísmo puro, sino que también sea hacia los demás. Entonces, ponerte a pensar si esa la acción que tú estás tomando te trae algo bueno a ti y quizá algo bueno a los demás también, ¿no? Y que es en ese momento en el que tú empiezas a retarte a ti mismo y ahí mides tus fuerzas, empiezas a aprender y él propone también, puede que salga mal, puede que duela, puede que sea difícil, puede que no sea como esperas, pero de ahí aprendes y te vuelves a levantar. Claro, yo te redoblo la apuesta, no es que puede que sea difícil, él justamente dice, va a ser difícil, ¿no? O sea, por eso también la gente no lo hace, ¿no? Y de nuevo un poco la figura del héroe que se hablaba en otros episodios, ¿no? O sea, pero quizá, o sea, y cuando hablamos del héroe tampoco es esa imagen, ¿no? O sea, de nuevo, ¿no? O sea, de víctima que sufre por los otros. Acá, en otra parte también dice, ¿no? O sea, lo interesante es que no hay felicidad sin responsabilidad, ¿no? O sea, y esto puede parecer una cosa bien contraintuitiva para mucha gente hoy en día, ¿no? O sea, la gente piensa que la felicidad es más bien no tener responsabilidades, vivir de vacaciones, no tener nada que hacer. Y justamente lo que él propone aquí es la felicidad entendida no como el fin de la vida, sino como eso
que se va dando en la medida en que haces lo correcto, justamente vuelve en este capítulo cuando dice, ¿no? Si asumes estas responsabilidades, volviendo con esta idea, ¿no? O sea, de reducir el mal, de reducir el sufrimiento, contener el mal, ayudar a los demás, lo que necesariamente viene, y vuelve a usar una imagen bien bonita también, ¿no? O sea, de los jugadores que habíamos visto en otro episodio, ¿no? Dice, los grandes jugadores son atractivos, y quienes son atractivos atraen a individuos y así van generando comunidad, digamos, ¿no? Entonces eso me parece bien interesante porque, de nuevo, ¿no? El reto de Jordan Peterson no es por ir por el camino fácil, ¿no? El reto de Jordan Peterson es, o la provocación, ¿no? Incluso, ¿no? de Jordan Peterson es, hazte cargo de esas cosas, no solo en tu vida, sino en la de los demás. Y eso te va a beneficiar también directamente a ti y a tu entorno. Y Jordan habla de la felicidad y la responsabilidad justamente porque él dice que la felicidad te vuelve impulsivo al ser una emoción positiva. Uh-huh. Entonces, propone una solución bastante simple y es que cuando tú tengas la oportunidad de sentir una emoción positiva, sigas apegándote aún así al bien superior, ¿no? Y él dice cómo usar de manera efectiva una emoción positiva. Aferrate a un objetivo valioso, ¿no? Uh-huh. Y es lo que hablábamos de significado y de toda esa responsabilidad, ¿no? Porque a veces las emociones positivas nos pueden llevar a hacer cosas que no van con nosotros o no van con nuestros grandes objetivos, ¿no? No, y además es interesante también esa recomendación y esa observación que hace, porque, de nuevo, la gente muchas veces pensamos que la felicidad es eso, ¿no? Emociones positivas de manera constante. Voy a poner un ejemplo un poco tonto, ¿no? Pero que además a mí me pasa harto en el sentido de decir, yo soy de los que puede escuchar la misma canción 1000 veces porque me gusta. Pero eventualmente, claro, justamente esa repetición constante hace que te aburras, ¿no? Y me pasa, obviamente, que después no la vuelvo a escuchar en meses, digamos, ¿no? Hasta que por alguna casualidad la vuelvo a escuchar y me dicho, cierto que me gustaba esta canción, digamos, ¿no? Entonces, la trampa de buscar las emociones positivas justamente es eso, ¿no? A veces te puede llevar a traicionarte o te puede llevar a olvidarte de las metas o de las responsabilidades, porque, le estamos pasando tan bien, entonces no voy a ir a trabajar, por poner un ejemplo tonto, ¿no? O no voy a ir no voy a ir al compromiso que me había hecho porque estoy mejor con mis amigos. Y así podríamos poner un montón de ejemplos, ¿no? O sea, desde tontos hasta reales, ¿no? Y graves, ¿no? Jordan nos dice que son los tira y afloja los que hacen que nos animemos a recorrer el mundo. Lo pone así en grandes rasgos, ¿no? Y al final termina diciendo que son esas frustraciones, decepciones, los malos momentos los que nos brindan una oportunidad donde tú puedas hallar lo que realmente vale la pena, ¿no? Y ponerte en acción. Y creo que eso es una manera muy linda y esperanzadora de ver las cosas, ¿no? Ajá. Porque nos enfrentamos a millones de frustraciones, ya sea a nivel personal como a niveles más grandes, puede ser con el gobierno, en nuestra familia, entre otros ámbitos y estamos acostumbrados a estar frustrados, ¿no? Pero te invitamos a que pienses realmente que ese es el punto donde tú puedes encontrar una oportunidad para tener nuevas ideas, para generar cambios, desde pequeños hasta más grandes, y que es ahí donde nacen las mejores ideas para poder crear un gran cambio, ¿no? Y una última idea para mí importante, porque en Libera lo repetimos harto, ¿no? O sea, casi al final del capítulo, Jordan Peterson dice una cosa que me parece también súper importante que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, dice, si escuchas a tu conciencia, ¿no? Justamente esa voz que, no sé, estaba pensando, ¿no? Ahora está medio de moda con lo del silencio Bruno, digamos, ¿no? O sea, de Luca, que justamente el Bruno es la conciencia y la escena es graciosísima, digamos, ¿no? O sea, de no escuches a tu conciencia, en este caso es lo contrario, ¿no? Si escuchas a tu conciencia, empezarás a considerar que algunas de las cosas que haces están mal. Y este es un principio de sabiduría súper importante. Porque la gente caprichosa, la gente inmadura, la gente que
delega las responsabilidades, para seguir en la lógica del capítulo, es la que es incapaz de ver las cosas malas que hace, es la gente que es incapaz de pedir disculpas, es la gente que justamente, ¿no? Valga la redundancia por mi expresión, justifica sus cosas, ¿no? Dice, no hago eso porque no es mi responsabilidad, no hago eso porque no me gusta, no hago eso porque me cae mal la otra persona, ¿no? Y la voz de la conciencia, Bruno, digamos, que está bien, ¿no? No tenemos que dar que sea un dictador, pero sí hay que saber escucharlo, ¿no? Y ver qué es justamente esas cosas donde nos dice, esto no estás haciendo tan bien, trata de mejorarlo, por ti y por la gente que te rodea. Gracias por escucharnos. No te pierdas el siguiente episodio donde hablaremos sobre la regla número 5, no hagas lo que aborreces. Mundo Posible es un podcast de Rivera Bolivia. Estamos aquí gracias a la Fundación Friedrich Naumann, Países Andinos. No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Mundo Posible Podcast en Instagram y en Facebook. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de los participantes y no necesariamente representan la opinión de la Fundación Friedrich Naumann, Países Andinos.